Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de Cristo. La semana pasada vimos un milagro, ¿recuerdas? Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y hemos hablado algo regular sobre el tema y muchas advertencias sobre el alcohol. También hablamos de ese tema, pero hablamos del hecho entonces del poder, el poder de Jesús, y también hablamos acerca de los siervos y el privilegio que tuvieron aquellos que sirvieron, que obedecieron. Ahora quiero hablarte entonces de algo. Eso lo hizo Jesús en una boda. Ahora vas a ver lo que hizo Jesús públicamente. Vamos a Biblia, por favor, en Marcos 11:15. Vamos a ver a Juan un momento. Quiero explicarte ahora que Jesús expulsó gente del templo. En los sinópticos, tú sabes que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te dije que Juan, el evangelio que venimos estudiando, dice muchas cosas que no están en los otros evangelios. Entonces, en los otros evangelios vemos que Jesús botó gente del templo, pero la semana que iba a ser crucificada, es decir, después que entró triunfalmente a Jerusalén. Mira Marcos 11 como ejemplo. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, colgó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Quiero mencionarte en esta oportunidad entonces algunas cosas sobre este evento, que cuando Jesús expulsó gente del templo, aquí vemos entonces que Él dijo: mi casa será llamada casa de oración, y después dice que los judíos querían matarlo. Este evento ocurrió después que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, y esa misma semana fue crucificado. Pero Juan nos menciona que también Jesús expulsó gente del templo, pero lo menciona mucho antes. Mira por favor Juan capítulo 2, que es el pasaje que nos toca estudiar, versículos 13 al 22. Dice la Biblia en Juan 2:13: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua. Entonces es un detalle que menciona Juan. ¿Sabes por qué decimos que el ministerio de Jesús duró 3 años? Porque Juan menciona 3 Pascuas. Es decir, nosotros no decimos el ministerio de Jesús duró 3 años porque la Biblia dice que fueron 3 años los que pasaron. No, la Biblia menciona 3 Pascuas. En Juan 2, Juan 6, Juan 11 menciona 3 Pascuas, y por esa razón entonces decimos que el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años. Entonces dice que vinieron a Jesús, es decir, estaba cerca de la Pascua, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, otra vez, el templo es el lugar que construyó Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús cuando era niño. Se empezó a construir como el 19 a.C., el 20 a.C., hasta el momento que Jesús estaba predicando. Ya pasaron como 46 años, y el templo se siguió construyendo hasta poco antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, el templo demoró, y en un momento vas a ver entonces su dibujo y cómo era el templo en ese entonces. Pero dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. No eran cambistas de dólares, por si acaso, pero eran personas que todo el lugar era el patio de los gentiles. Lo vas a ver en un momento. El templo era el lugar de reunión para los judíos. Cuando ellos querían ir a comprar algo, iban al templo. Cuando ellos querían vender algo, iban al templo. El templo, en una fecha tan importante como la Pascua, hacía que toda Jerusalén se llene y haya muchísimas personas, entre 250.000 hasta 3 millones, una ciudad saturada por las fiestas, la Pascua. Hacía que todos los judíos de diferentes lugares vengan al templo para adorar, ofrecer sacrificios. Entonces, como había judíos en todo lugar alrededor del mundo, ellos venían con su dinero, con sus monedas. Entonces, y en sus monedas había imágenes que los judíos consideraban idolatría y no aprobaban. Entonces,
lo que hacen los judíos era aprovecharse de eso. Entonces los cambistas eran personas que vendían la moneda del templo o ciclos. Entonces, cuando la gente venía, cambiaban su moneda extranjera a la moneda del templo a un interés exorbitante. Era todo un negocio. Entonces, eso estaban haciendo en el templo. Entonces, cuando habla de cambistas, está hablando de esas personas que venían judíos de diferentes lugares a Jerusalén y decían: mira, tú vienes desde allá, vienes con tu propia moneda, yo te la cambio, pero obviamente en desventaja para ellos y mucha ganancia para los que estaban en el templo. Era todo un negocio del templo, y todo estaba dirigido por Anás, el sumo sacerdote. El templo era llamado el Bazar de Anás, una expresión para referirse a cómo se aprovechaban de la gente que venía sinceramente a adorar a Dios, a servir a Dios, a conocer a Dios. Entonces, también la gente traía animales para el sacrificio, traían corderos. Entonces, y lo que ocurría era que había gente que revisaba el animal y le encontraban defecto. No, este animal no lo aceptamos. Aquí tenemos un cordero que sí es válido, lo quieres, y lo vendían a precios muy elevados. La gente que venía a adorar ya está bien, pagaba entonces ese cordero con un precio muy elevado, o recibían el cordero como parte de pago, el cordero que estaba falladito, pero al rato ese cordero estaba aprobado para ser sacrificado y lo vendían a un precio exorbitante. Era todo un negocio lo que estaba ocurriendo en el templo. Jesús va al templo. En Marcos llama la casa de mi Padre, mi casa será llamada casa de oración. Él ve todo lo que está pasando. Esa fue la segunda vez que votó gente del templo. En Juan 2 vemos la primera vez, es decir, Jesús votó gente del templo 2 veces. Una en Juan 2 y la otra está en Mateo, Marcos y Lucas. Una en Juan 2 cuando empezó su ministerio, y la otra en Mateo, Marcos y Lucas la semana que iba a ser crucificada. Es decir, Jesús votó gente del templo en Juan 2, pasaron como 3 años y otra vez volvieron al negocio. Puedes ver, hay gente muy obstinada, ¿no es cierto? Hay gente muy terca que le asustas, pero luego vuelve a las andadas. Así eran los judíos en el tiempo de Jesús. Entonces, él va y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Las vendían ¿a quiénes? A la gente que venía a adorar, a la gente que venía a ofrecer sacrificios, y las vendían porque esos bueyes, ovejas y palomas estaban en mejor estado que tú que traías el tuyo. Entonces tenías que pagar y tenías que intercambiar, y los cambistas para cambiar el dinero que traían a la moneda del templo. Y dice entonces más adelante que es lo que dice Jesús. Dice: estaban los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mira lo que hace entonces: echó fuera del templo a todos. Ahora, hizo un azote de cuerdas. Ahora, no dice la Biblia que los haya golpeado, pero sin duda, con un azote de cuerdas en la mano y con ojos de ira santa, eso provocó que mucha gente se asuste, sin duda. Eso los disuadió. Entonces, si hay gente que dice que Jesús nunca se molestaba, ¿no han leído la Biblia? ¿No han leído los evangelios? Vimos en anterior oportunidad que Jesús se enojó cuando vio a gente insensible, porque Jesús quería sanar a un hombre que tenía la mano seca y los judíos no querían, solo porque era día de reposo. Jesús se enojó. ¿No han leído los evangelios? Hay gente que dice cosas de Jesús que no dice la Biblia. ¿Quieres saber qué hacía Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres saber si se enojó? ¿Recuerdas este evento? Él hizo un azote de cuerdas, dice, y luego echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas, volcó las mesas, y todo se habrá hecho un pandemonio seguramente. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces dice: quitad de aquí esto. Él, mira lo que hace con los que, mira lo que hace en primer lugar con los que vendían animales. Dice, entonces dice que lo que hizo: esparció las monedas, volcó las mesas, solo habló a los que vendían palomas. De algunos botó las mesas. A los que vendían palomas dice: quiten esto, por favor, es casa de mi Padre. Entonces se acordaron sus discípulos. Dice que está escrito: el celo de tu casa me consume. Yo quiero hablarte de esa frase en esta mañana. Yo quiero que tú lleves a casa esta frase:
el celo de tu casa me consume. Entonces los discípulos se acordaron de un texto del Antiguo Testamento, Salmo 69, quizás el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Se acordaron y dijeron: el celo de tu casa me consume. Dice, él es el Mesías. Mira cuánto celo tiene por Dios, por la casa de Dios y porque las personas se acerquen a Dios. ¿Sabías tú que muchas personas que no conocían a Dios, los gentiles, vendrían al templo para conocer a Dios? Pero mirar todo ese mercado, hubiera dicho: no, ahí nomás, déjame con mis ídolos, yo me voy. El templo era un lugar para hacer que la gente se acerque a Dios. Pero el haber cambistas, el tener a gente vendiendo animales y haciendo todo un negocio de lo que es la fe, de lo que es Dios, haría que muchas personas, en vez de acercarse, se alejen de Dios. Entonces Jesús se molesta por esto, porque es un obstáculo para que gente venga a Dios, es un estorbo. Entonces Él dice: quiten esto, porque en vez que la gente se acerque, se va a alejar de Dios. Hoy hay mucha gente que por televisión está diciendo: tienes fe, da mucho dinero y vas a tener salud, vas a tener fama, vas a tener todo lo que tú quieras, amor también vas a tener. Y mucha gente está traficando con la fe de las personas. Quiero recordarte algo acerca de las ofrendas. El diezmo sí está en la Biblia, pero es voluntario. Pero sí se menciona en la Biblia. Pero si tú hablas, aquí damos, es voluntario, es lo que Dios pone en tu corazón. Es según Dios te ha prosperado, pero sí, damos porque queremos dar. Estás sentado entre algunas de las personas más generosas del equipo que tú conozcas. En un momento pasaremos la canasta de las ofrendas y tú dices: no, yo no hay ningún problema. Antes de dejarnos si nos visitas, queremos que lleves nuestra amistad, queremos estar orando por ti. Pero en realidad el dar sí se menciona en la Biblia, pero el dar para un cristiano es un privilegio. El dar para nosotros no es obligación, no es una carga, es un deleite. Sabemos lo que significa el versículo: más bienaventurado es dar que recibir. Nos produce deleite, nos produce delicia el poder dar y ser generosos. Y no solo damos dinero, nuestro tiempo, nuestro testimonio, damos de nosotros mismos, nos entregamos a Dios para la obra de Dios. Eso hace el cristiano, es lo que Dios espera de los suyos. Pero aquí vemos entonces que Jesús se enoja. Entonces, y entra al templo y dice: el templo no es para esto. Él dice: el templo de Herodes, el templo que ya fue destruido por si acaso. Ahora en el Nuevo Testamento, el templo no es el edificio, el templo es cada cristiano, el templo es el cuerpo del cristiano. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6. Entonces, donde tú vas, está yendo el templo contigo. Entonces, si tú dices: no, mira, yo en el templo adoro a Dios, en el templo me porto bien, pero salgo y me porto como decía, no, tú eres el templo, y donde vas, tú debes portarte bien, amén. Tú debes recordar que tienes la presencia de Dios en tu vida. Entonces, el cristianismo por eso transforma toda tu vida. El cristianismo no es como la religión, que solo el domingo se acuerda de Dios. Todos los días tenemos presente a Dios, todos los días queremos agradar a Dios. Pero en ese entonces había el templo. Jesús todavía no había muerto y no había resucitado. El templo era entonces la casa de Dios. Ve Jesús todo lo que está pasando y se enoja, bota las mesas, les dice a los que venden palomas: quiten esto. Los discípulos dicen: el celo de tu casa le consume. ¿Sabes? Si eres un cristiano, tú vas a tener celo de Dios. Cuando te hablo de celo de Dios, te hablo de un deseo por agradar a Dios. Cuando te hablo de celo de Dios, te estoy hablando de que tú eres una persona de una sola cosa, de un enfoque. Dios es mi prioridad, Dios es mi máximo anhelo, y cualquier cosa que pueda deshonrarle me causa tristeza. Cualquier cosa que pueda agradarle es mi mayor alegría. Esa es la persona que tiene celo de Dios. Cristo mostró celo de Dios. Sus discípulos dijeron: tiene celo de Dios. Cada cristiano es celoso de Dios, porque somos celosos de Dios. Vemos a nuestro hijo que hace algo que no debe decir: hijo, no puedes hacer eso. Dice, el celo de Dios hace que cuando alguien hable mal acerca de Dios, dice: no puedes hablar mal de Dios. No es lo que tú dices. Estamos muy tranquilos, no vamos a pelear, pero sí vamos a tener siempre presente ese enfoque. Mi prioridad es agradar a Dios. Quiero preguntarte si tienes celo por las cosas de Dios. Si tienes celo de Dios, quieres testificar y quieres hablar a otras personas acerca de Dios. Si tienes celo de Dios, te causa tristeza hasta una mentira. Te causa tristeza lo malo. Si tienes celo de Dios, serás
serás leal, en tu trabajo serás honesto, serás una persona que hace lo que es correcto. Y si alguien te dice, ¿por qué tan honesto tú? Tengo celo de Dios, tengo celo por las cosas de Dios, sí me importa Dios. Para mí Dios sí es importante, para mí Dios no es teoría, no es algo de solamente, Dios es tan lindo. No, tengo celo de Dios. Y por eso para mí Dios es lo más valioso y lo más importante, y lo demuestro a través de mi conducta. ¿Sabes? A través del Evangelio, Cristo te salva. Solo Cristo te da perdón de pecados. Y Él pone en tu corazón un celo santo, es decir, un cuidado, una atención única por las cosas espirituales. Cuando no tenías a Cristo, no te importaban las cosas espirituales. No hay mucho interés por lo espiritual, por lo bíblico, su iglesia, su palabra. Tonterías, dice, no tengo tiempo para esto. ¿Sabes por qué no tiene celo de Dios esa persona? Porque no tiene a Dios, porque no tiene su Espíritu Santo, porque no es salvo. Pero el que es salvo tiene un deseo, tiene un fervor. Y ahora cuando alguien habla mal de Dios dice, eso está mal. Cuando alguien se burla de las cosas de Dios dice, eso no es correcto, eso no está bien. Ya lo dice, ya lo percibe, ya lo identifica. Mira a una persona sin Dios, una persona que no tiene interés por las cosas de Dios, no tiene celo por las cosas de Dios, no le interesa. Alguien habla, déjalo, deja su vida, pues, ¿qué hará? Pues déjalo, no interrumpas, no se haces eso, no te metas en su vida. Yo no me meto con la vida de nadie. Ese no me meto en realidad es indiferencia. Porque si tienes celo por las cosas de Dios, tú quieres agradar a Dios en primer lugar. Y quieres ayudar a otros a que agraden y sirvan a Dios. Y si alguien es obstáculo, si alguien es tropiezo, y es un obstáculo para que otros vengan a Dios, te molesta. Por eso se molestó Jesús. Porque los gentiles que venían a adorar a Dios no podían, al ver todo el mercado que estaban haciendo. Ustedes, en vez de atraer judíos, en vez de atraer a no judíos de todas las naciones a Dios, los están espantando con su conducta. ¿Sabes? El que tiene celo de Dios es cristiano, le dirá a otro cristiano, vive bien, hermano. Saben que amas a Dios, sirves a Dios, y si vives mal, eres un obstáculo para que otros se acerquen a Dios. El que tiene celo de Dios va a tener el valor de corregir y ayudar a otras personas, es decir, vamos a servir a Dios juntos. Celo de Dios. Mira, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron, y mira, no le dicen, estás equivocado. Nadie le dice eso. Nadie se acerca a Jesús y le dice, estás mal. Dice, ¿por qué? Lo que tú dices está equivocado. Nadie. La conciencia los acusa. Y todos calladitos, sean cambistas, vendedores de bueyes, de ovejas, vendedores de palomas, se quedan calladitos y se salen. Pero los judíos le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Le dice. Entonces respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, 46 años fue edificado este templo. Sí, avanza por favor. Quiero que veas estos dibujos por favor sobre el templo. Mira, el templo era más o menos, si quieres ver el plano, la parte de arriba, el atrio o el patio de los gentiles. Está un poquito lejos de repente para algunos de ustedes, pero la parte de abajo. Entonces había el atrio de las mujeres y había más adelante el altar de los holocaustos. Avanza por favor. Ese es más o menos el templo. A la derecha está el templo donde estaba Jesús. A la izquierda es el templo de Salomón. Era más pequeño. El templo de Salomón fue destruido por los caldeos. El templo de Herodes fue destruido por los romanos. Era mucho más grande, era inmenso. Avanza uno más por favor. Aquí encontramos otra imagen del templo. El templo estaba rodeado entonces y había patios alrededor. A la izquierda, mirando tú, está el patio de los gentiles. Allí es donde estaba instalada la gente, con bueyes, con palomas, y Jesús los expulsó a todos. Avanza por favor. Respondió Jesús y les dijo, dice, ¿qué señal nos muestras? Destruye este templo, en 3 días lo levantaré. Y dice, en 46 años fue edificado este templo, en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús dice, ¿qué señal nos muestras? Y Jesús le dice, te voy a hablar de mi resurrección. Es interesante que cada vez que gente le decía, haznos señal, haznos un milagro para saber que tú eres el Mesías, Jesús les dijo, la resurrección es la señal que debes de buscar. Por eso el cristiano no busca el milagro, la señal, la luz que está destellando, la sanidad extraordinaria. Nosotros tenemos como única evidencia de que Jesús es el Salvador, aunque hizo milagros, la mayor evidencia es su resurrección. Y por eso Él dice, aquí dice, en 46 años fue edificado este templo, en 3 días lo levantarás. Él resucitó al 3er día. Él hablaba del templo de su cuerpo. Avanza por favor.
por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Avanza, por favor. Bien, entonces, lo que encontramos es esto, hermano. Lo que quiero explicarte es esto. A Jesús le preocupaba la gloria de Dios. La prioridad del Hijo de Dios era agradar a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Eso es celo de Dios. Hoy día decimos, tiene celos, ¿no? Está celoso, mi hijito está celoso de su hermanito menor. Empezamos a usar la palabra celos y generalmente tiene esa connotación, una connotación algo negativa, ¿no? No, estoy celoso de mi esposo, de mi esposa, y usamos esa palabra en ese sentido. Pero en este momento, de lo que yo quiero explicarte, el celo de tu casa me consume, estamos hablando en sentido bueno. Estamos hablando de el celo que tú sientes de que nadie lastima a tus hijos. El celo por tus hijos, de que nadie los influya para mal. Y si un mal amigo se acerca y dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Tienes algún problema? No influye usted para mal en la vida de mi hijo. Ese celo significa que te preocupa tu hijo. Cuando dice el celo de tu casa me consume, es decir, me preocupa la casa de Dios, me importa la gloria de Dios, mi prioridad es lo que desea Dios, la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios. Si esa persona celosa de las cosas de Dios, esa es la persona que Dios quiere. Es la persona eso va a caracterizar al cristiano. ¿Te caracteriza? ¿Te importan ahora las cosas de Dios? ¿Te duele cuando alguien rechaza a Dios? ¿Sabes? El celo de Dios te lleva a testificar. Si alguien te ha invitado a la iglesia, si alguien te invita, si alguien te dice, por favor, puedes venir, te invitamos, acepta a Cristo, te da un folleto, una tarjeta. ¿Sabes qué nos lleva a testificar? El celo por las cosas de Dios. ¿Sabes qué nos lleva a dar para la obra de Dios? El celo por la casa de Dios, el celo por la gloria de Dios nos mueve, nos hace ser diferentes, nos hace vivir santos. El celo de la casa de Dios nos debe consumir. Lo hizo con Cristo, lo hace contigo. Si tú dices, ¿cómo puedo saber que soy cristiano? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te importan las cosas de Dios? Cuando alguien se burla de Dios, ¿te enoja? Cuando ves a alguien que está a punto de morir, dices, hay que testificar, hay que hablarle de Dios. Eso es el celo por las cosas de Dios. ¿Me escuchaste? El celo por las cosas de Dios hace que si alguien da mal testimonio en nombre de Cristo, dice, eres un obstáculo para el Evangelio. No puedes vivir así. Tienes que ser ejemplo. Mira, ese es el celo de Dios. Eso debe caracterizarte. La palabra aparece en la Biblia. En el Salmo 69 dice, me consumió el celo de tu casa. Era la cita que los discípulos recordaron. En Tito 2:14 dice, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nosotros, Cristo, para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio. Mira la última parte, ¿celoso de qué? Buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa ahora? Vivir bien. No soy salvo por buenas obras. La Biblia dice que Cristo te redime, te salva. Solo Cristo te puede salvar. Pero si de verdad eres salvo, va a haber un celo en tu corazón por hacer buenas obras. Va a haber un deseo intenso por hacer lo que es correcto. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero vive mal y no pasa nada. No es cristiano. Si eres cristiano, eres celoso ¿de qué? De buenas obras. Tienes celo por la casa de Dios. Tienes un deseo ardiente por agradar a Dios y un deseo que otros también lo hagan. Mira Lucas 2:49. ¿Recuerdas cuando Jesús tenía 12 años? Fue a Jerusalén, fue con sus padres, quienes cada año iban a la fiesta. Desde que tenía 12 años ya Jesús no aparece hasta que con 30 años, Él es bautizado por Juan el Bautista. Entonces, esos años Jesús creció en Nazaret de Galilea, por eso le llaman nazareno. Él lo llaman carpintero, siguió el oficio de José. Entonces, y vemos que cuando tenía 12 años, sus padres 3 días buscándolo, José y María lo encuentran y Jesús responde con 12 años. Les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, desde el principio, Jesús mostró celo por Dios, por las cosas de Dios. Y Jesús, al mostrar ese celo, lo transmite cuando Él dice, aquí, los negocios de mi Padre son mi prioridad. Es decir, todo aquello que concierne a Dios, su voluntad y agradarle, esa es mi prioridad. Quiero preguntarte si lo es para ti. Si lo es al levantarte, estás orando. Si lo es al levantarte, estás pensando a Dios. Es tu primer pensamiento, es tu último pensamiento. Si lo es durante el día, quieres agradarle. Es tu mayor anhelo, te consume. Y cada decisión
que vas a tomar, dices, no voy a hacer eso. ¿Por qué? No agrada a Dios. Eso es el celo de tu casa me consume. Si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, el celo por las cosas de Dios debe absorberlo todo. Es lo que más debe obsesionarte y preocuparte. Celoso por las cosas de Dios, preocupado por las cosas espirituales. Quiero decirte algo, si no te preocupan las cosas espirituales, tarde o temprano morirás y estarás en la presencia de Dios y será muy tarde para preocuparte por las cosas espirituales. El momento para preocuparte por lo espiritual es ahora. Una pregunta esencial que debes hacerte es: ¿dónde irá mi alma cuando yo muera? O, si quieres ponerlo en otras palabras, ¿cómo pueden ser borrados mis pecados? Solo hay una respuesta: solo por la sangre de Cristo Jesús. Es la única forma en la cual tú y yo podemos ser salvos. Que no son tus obras lo que te salvan, pero la fe en Cristo lo que va a hacerte es celoso de buenas obras. Que si de verdad tienes a Cristo, tu prioridad serán los negocios del Padre. Quieres estar preocupado, estás involucrado en las cosas de Dios. Pero muchos hermanos, lo primero que veo, quieren testificar, quieren dar, quieren orar, quieren leer la Biblia. Dicen, hermano, tengo preguntas de la Biblia. Y una conversación, una plática con ellos, hermano, es muy interesante. Y te dice, hermano, he leído esto, he aprendido esto, explícame esto. ¿Qué está pasando con ese hermano? Está en los negocios de su padre. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Hermano, quiero invitaciones, quiero invitar a alguien que está en los negocios del Padre. ¿Te das cuenta? No está diciéndote que dejes tu negocio, por si acaso, hermano. No está diciendo que cierres tu tienda, ya, hermano Lalo, se acabó Distribuciones Katia. No está hablando de eso, hermano. No está hablando de eso, hermano. ¿Escuchaste? No está hablando que renuncies a la empresa donde estás. No está hablando de eso. Significa que sigues trabajando, pero lo ves diferente. El dinero que recibes es: voy a usarlo para la gloria de Dios. Es totalmente diferente. Miras tu casa y dices: son las cosas que Dios me ha dado, lo voy a usar para su gloria. Voy a usar mi hogar para que otros escuchen el Evangelio. Es diferente. Recoges tu dinero y no dices: ah, mira cuánto tengo. Dices: ¿cómo puedo ser de bendición para la obra de Dios? Eres joven y dices: ¿cómo puedo servir a mi Dios a través de mi trabajo, mis estudios? Eso es estar en los negocios del Padre. ¿Escuchaste? Estás donde estás y dices: solo quiero agradarte a ti. Dice: ese es el celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios. En Juan 17, 3 y 4, Jesús dice: esta es la vida verdadera, vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué quiere Jesús? Que conozcan al Padre. ¿Qué quiere Jesucristo? Que conozcan entonces a Dios el Padre, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando Jesús dice: el celo de tu casa me consume, dice: yo quiero glorificarte, es mi prioridad, quiero agradarte, quiero hacer cosas que te traigan gloria. Nada suma ni resta la gloria de Dios, pero el mundo sin Cristo necesita ver entonces y conocer acerca de Dios, y nuestra conducta debe mostrarle a quién amamos, a quién servimos, a quién tememos. Y si tu conducta lo hace, entonces tú puedes decir: eres como Jesús. En ese aspecto, el celo de tu casa me consume. Es mi deseo agradarle a Él más que a nadie. Fíjate, un hombre, un esposo que dice: mire, el celo de Dios por Dios me consume. Su deseo es agradar a Dios. Automáticamente, te digo, va a cambiar como padre y como esposo. Si el celo de Dios le consume, esa mujer no va a ser la misma mamá ni la misma esposa, porque por agradar a Dios cuidará de su familia, será diferente para que con su familia. Un joven, una señorita que dice: mi mayor deseo es Dios y agradar a Dios. El celo por Dios es muy grande y fuerte en mi vida, mantendrá su pureza hasta el matrimonio. Piénsalo, si le consume Dios, querrá agradar a Dios. Hay personas que el celo por el fútbol los consume. ¿Te has dado cuenta? Hablan, respiran, todo, huelen a fútbol, todo es fútbol. Y puede estar tirado en la cama y está enfermo y moribundo y está dando su testamento, su último deseo, hasta que escucha a alguien entrar con una pelota, y se levanta. No, ya me curé. Y se levanta y sale corriendo afuera. ¿Has visto? ¿Te ha pasado? ¿Has visto? ¿Conoces a alguien así? No conoces a nadie, ¿no es cierto? Yo por ahí conozco a uno que otro, pero a gente así, que el celo por el fútbol los consume. Todo se relaciona con eso. Y tú dices: ah, qué absurdo, qué tonto. Sí, ni juega bien, míralo cómo juega. Y ya está viejito, dice, juega 10 minutos y ya no puede más. Y tiene
un interés por esto. Hay gente que el celo por sus hijos los consume. Todos son sus hijos. Tú le dices, ¿por qué haces lo que haces? Por mis hijos. Todo es por mis hijos. Tus hijos un día te van a desobedecer, se van a casar, se van a ir, van a querer a la suegra más que a ti, pero no importa, ya, no hay problema. Pero no, mis hijos, no endioses a tus hijos. Solo Dios es Dios. Ellos van a salir, no van a estar. ¿Tú sabes por qué cuidas a tus hijos? Dios te los presta y después hay que devolverlos. Pero ellos no son nuestro Dios. Tampoco tu cónyuge, por si acaso, ¿no? Hay gente que se desvive por su esposo o su esposa, hasta que un día él falla y ella quiere morir. O ella ya no está y él se quiere ir detrás de ella de repente. Ella muere y él quiere ir detrás. Les amamos a nuestro cónyuge. Es alguien muy especial. Pero celo, lo que me consume, solo puede ser Dios. Porque cualquier otra cosa me va a destruir. Hay gente para quien el celo por su trabajo y sus negocios lo consume. Se levanta en la mañana, sus hijos están durmiendo. Regresa en la noche, sus hijos ya están durmiendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? El negocio, trabajo. Y el celo por el trabajo nos consume. Quiero que recuerdes algunas cosas en realidad. Tarde o temprano no vas a poder rendir igual y te va a abrumar entonces la frustración. En los minutos antes de morir, nadie llama, por favor, llama a mi jefe en el trabajo. No, llamas a tu esposa, llamas a tus hijos, llamas a tus padres, y con quien te vas a encontrar es con Dios. El celo por Dios y sus cosas debe ser nuestra prioridad. Lo que nos debe consumir es agradar a Dios. ¿Cómo puedo ser de bendición a la obra de Dios? ¿Qué espera Dios que haga? Con mi dinero, con mi tiempo. Esa es la persona a quien el celo por las cosas de Dios le consume. Ve un problema y dice, vamos a orar. Es lo que él piensa, es lo único que él desea hacer. Tiene recursos y dice, ¿cómo puedo ser de bendición? Quiero ser de bendición a la obra de Dios, al reino de Dios. Entonces Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Entonces avanza por favor hasta el final, ya, Andrea, avanza uno más. El celo de tu casa me consume. Juan 2, 13, 25. Llenamos algunos espacios por favor allí. ¿Qué significa el celo de tu casa me consume? Hablando de Cristo y hablando de nosotros. Número 1, ¿qué es su prioridad? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? La gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad, hermano? ¿Cuál debe ser? Agradar a Dios, la gloria de Dios, el nombre de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Número 2, ¿qué significa el celo de tu casa me consume? Que su prioridad era que otros se acerquen y conozcan a Dios. ¿Sabes por qué se enojó con los judíos? ¿Por qué botó las mesas? Ustedes están espantando a los gentiles. No van a conocer a Dios, van a ver que todo es un mercado. Entonces, sabemos que tienes celo por Dios cuando te preocupa la gloria de Dios, agradarle. Sabemos que tienes celo de Dios cuando te preocupa que otros conozcan a Dios. ¿Sabes que vas a encontrar en cada cristiano así, empezando? Se muere por testificar, invita a otros, da a otros un folleto, una tarjeta, dice, te invito a que escuche el Evangelio. Cada creyente nunca debe perder estas cosas, jamás, nunca pierdas estas cosas. ¿Quieres tener gozo? Sigue testificando. Entonces, número 3, ¿qué significa el celo de tu casa me consume? Que su prioridad era cumplir el propósito de Dios. En el caso de Cristo, ir a la cruz. En nuestro caso, vivir para Él. Dice que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, hacer lo que a Él le agrada, darle gloria. Quiero preguntarte si tienes celo por las cosas de Dios. Tal vez tú dices, un poquito, en realidad, primero tienes que arreglar tu relación con Dios. Tu pecado es el máximo asesino de tu celo por las cosas de Dios. Es imposible que si tienes una doble vida, que tienes pecado oculto, eres esclavo de un vicio, si amas el dinero o el placer más que cualquier otra cosa, o de repente a la novia, al novio, si amas a algo o a alguien más que a Dios, es imposible que tengas fuego para las cosas de Dios. El máximo asesino de tu pasión para Dios va a ser el pecado. Cuando le hablas a alguien de Dios y está haciendo cosas que no debe, es indiferente, es frío, se emociona y lo tira a un lado y lo deja a un lado. Es lógico. Por eso, lo primero que debes arreglar es tu relación con Dios. Y una vez que tú eres cristiano, ya empezarás a experimentar ese celo por las cosas de Dios. Que Dios no permita jamás, hermano, que nuestra pasión por Él se extinga, se apague. Que Dios no permita que eso ocurra. No sé si te das cuenta que en el matrimonio, con 5, 10, 15, 20 años, si tú no cuidas la relación con tu esposa, el entusiasmo puede apagarse. ¿Te has dado cuenta? ¿No?
y empiezas a ver diferente a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Si pasa el tiempo y tú no estás cuidando la relación, pues recién casado, ya sabes esa broma, ¿no? Pesada, donde recién casados, ¿qué le dice el esposo a la esposa? Recién casaditos, la luna de miel. ¿Cómo amaneciste? ¿No es cierto? Después de 10 años, ¿qué le dice? ¿Cómo amaneciste? Y al final, ¿qué le dice? ¿Cómo amaneciste? No, más o menos. Porque ya su actitud es como, bueno, y hasta te presento a mi marido, te presento a mi esposo, perdón, mi marido, y bromas como esa, dice, algo pasa en su relación, no está bien su relación, y tú lo sabes. Empiezan a herirse, empiezan ellos a estar distantes y no pasa nada, no se hablan y no pasa nada. ¿Cómo cuidas estas cosas? Es simple, cuidando la relación, la amistad y cultivándola cada día. ¿Quieres tener celo por las cosas de Dios? Lee tu Biblia cada día. Empieza a orar, empieza a testificar. Empieza a congregar los domingos donde estudiamos algo, la palabra de Dios. Entonces, te invito a alimentar ese celo por las cosas de Dios. Es imposible que alguien que no lea su Biblia y no congrega, diga, amo a Dios, me muero por las cosas de Dios, quiero agradar a Dios. Es imposible, es imposible. Generalmente a esa persona que dice, me importa Dios, para mí es muy importante, quiero agradarle, usualmente lee su Biblia, congrega, ora, testifica, piensa, dale espacio a Dios. Él es nuestro Rey y Señor, ¿sí? No es solamente entonces nuestro extintor que lo usamos en caso de emergencia. ¿Tienes un problema? Dios, por favor, Dios. Los frenos no funcionan en la bajada, yendo ya muriendo, Señor, Dios, por favor. No, hermano, siempre, Dios, siempre. Vas con el doctor, te deriva al oncólogo, encima del seguro, y ya vas a recibir el examen y dices, Señor, no, Dios me está cuidando. Hermano, no es para ese momento solamente Dios. Cada día, todo el tiempo, todos los días de tu vida. Por eso, tienes celo por las cosas de Dios con tu fe en Cristo. Hermano, creyente, alimenta tu deseo por las cosas de Dios. Que la gente te vea apasionado. ¿Sabes por qué a veces hay hijos que no quieren nada con Dios? Porque ven que si mis papás están metidos en las cosas de Dios, están aburridos, están enojados, yo no quiero nada con Dios porque no quiero ser como ellos. No, el problema no es Dios. El problema es que ellos han perdido ese celo por las cosas de Dios. No lo pierdas, pero alimenta. Amén, hermano. Y ellos vean que te emociona, porque lo más emocionante y cautivante es servir a Dios con todo tu corazón. Vamos